Guarda la palabra de Dios, devocional 1 de octubre, Hebreos capítulo 4, versículo 11 y 12, desobediencia. Muchos piensan que es nomás leer la Biblia y ya empieza a funcionar dándola por sentada. Es por eso que se empieza a usar la Biblia para diferentes propósitos, intentando dominarla para propósitos específicos, amargándose porque la palabra de Dios no se somete, no se deja usar, a pesar de intentar que diga lo que quiere que diga. No se está alejado de la experiencia de los israelitas en el desierto, teniendo la palabra de Dios por medio del mensajero directo, andando con Dios y de la mano de Dios, pero no podemos negar al leer desobediencia, amargura, queja, incredulidad, lo que les impide disfrutar de la mano de Dios por la terquedad, patinando en la fe, hasta tal punto que perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida. El objetivo de Dios era sacarlos de Egipto en libertad y que descansaran en Canaán. Nada diferente para nosotros, libertad de la esclavitud del pecado, encontrando en Cristo Jesús el descanso. Si esto se tuviera en cuenta, se evitaría en todo y con todo la desobediencia, la incredulidad. Siempre el descanso divino está disponible, pero debido a tantas actitudes negativas se vuelve inalcanzable el descanso, solo trabajando en la fe para fortalecerla, sin olvidar que fue la generación posterior la que entró a Canaán, donde el verdadero descanso para este tiempo es la salvación por la fe, la confianza en Cristo Jesús, dejando que la palabra de Dios penetre el corazón, separando lo natural de lo verdaderamente espiritual, parados firmemente en la supremacía de Jesús y su obra salvadora, esforzándonos por completar la obra que Dios nos ha encomendado, sacando cualquier asomo de desobediencia e incredulidad, teniendo claro que la falta de fe es lo que impide estar firmes, sucumbiendo muchas veces a la duda y a la desobediencia, pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto nos lleva a ser diligentes, evitando cualquier descuido que lleve a la más mínima desobediencia. ¿Qué tanto le está costando al mundo? ¿Y por qué no a gran parte de la iglesia de este tiempo? Aprovechemos el domingo para ese descanso espiritual en Cristo Jesús, en verdadera responsabilidad de venir y recibir, sabiendo que el reino de los cielos ha sufrido violencia y los violentos lo arrebatan. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, esa comida que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, evaluando la advertencia. Ustedes, hombres duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo. Están haciendo lo mismo que sus padres. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En medio de un mundo que ha oído las buenas nuevas de Cristo, pero la rechazan por falta de fe. Por esto, dejemos de confiar en nuestras propias obras, en fe bíblica que implica nuestra sumisión a Dios y nuestros esfuerzos en ese ámbito, dependiendo únicamente de Dios, confiar en Él implícitamente, someternos totalmente a las promesas de Dios mediante la gracia gratuita de su salvación. Comprendamos nuestra total incapacidad para entrar en el reposo de Dios por nosotros mismos, entrando en el reposo de Dios por nuestra fe total en el sacrificio de Cristo y obediencia completa a Dios y su voluntad. Siempre, en los momentos de descanso, cuando es más probable que escuchemos a Dios hablarnos. No somos salvos por nuestra fe ni condenados por nuestra incredulidad, sino que somos salvos en nuestra fe y condenados en nuestra incredulidad. Si no permitimos que Cristo sane nuestras heridas, seguirán sangrando. Si no permitimos que Él alivie nuestra conciencia, ésta seguirá punzándonos. Si no queremos que Él nos acerque, seguiremos lejos. Si no abrimos la puerta de nuestro corazón para dejarlo entrar, Él se quedará fuera. La fe es la condición para entrar. La incredulidad nos cierra la puerta del cielo, porque cierra la puerta de nuestro corazón a aquel que es el cielo. El reposo está ahí, pero Dios no nos lo impone. Debemos entrar en Él. Se entra en Él por fe, requiriendo una fe diligente, donde la fe no es pasiva, requiere diligencia para confiar, depender y aferrarnos a Jesús y a su obra por nosotros. Si no nos esforzamos por entrar en ese reposo, el resultado puede ser desastroso. Podríamos caer en el mismo ejemplo de la desobediencia, caer como los hijos de Israel en el desierto.
La desobediencia a Dios puede manifestarse de muchas formas, desde la falta de fe hasta la rebelión abierta, y todas ellas tienen consecuencias negativas en nuestra vida espiritual. Así que si nos esforzamos por aumentar nuestra fe y sus frutos de obediencia, con una diligencia inspirada por nuestro fervor, siendo retados a un viaje de fe, donde el verdadero descanso no se encuentra en la ausencia de trabajo, sino en la entrega plena a la voluntad de Dios. Cada desierto de ansiedad y cada preocupación se convierten en peldaños hacia un descanso eterno que solo Él puede ofrecer. Al esforzarnos por confiar y obedecer, descubrimos que en la rendición encontramos paz y en la obediencia una libertad transformadora, donde cada uno de nosotros debemos permitir que la palabra haga su obra ahora, de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, estando alerta para que la apostasía no comience en el corazón, que la palabra de Dios filtre los primeros rastros de tal incredulidad y endurecimiento y los combatan desde que sea demasiado tarde, porque la palabra de Dios es viva, no está muerta, activa, no pasiva, transforma, capaz de dividir las partes más íntimas de tus pensamientos, lo más profundo de ti, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, donde Dios está presente en medio de ella. Ahí lo encontramos, aprendemos de Él, tenemos comunión con Él. Por eso si Dios está presente en ella, decir quiero a Jesús, pero no creo en la Biblia, es una contradicción. Rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, donde la palabra de Dios tiene un poder real y tangible para transformar la vida de las personas, porque la palabra de Dios diagnostica la condición humana con precisión de cirujano, abre el corazón y discierne con precisión la salud espiritual. Cuando la palabra de Dios expone nuestra debilidad e incredulidad de esta manera, demuestra su poder, agudeza y precisión, esa precisión inherentes. Es necesario recordar constantemente que al someternos a la palabra de Dios, lo hacemos por mucho más que el conocimiento intelectual o para aprender hechos bíblicos. Lo hacemos para el ministerio de la palabra, porque Dios nos encuentra en su palabra y el Espíritu Santo obra poderosamente a través de ella. Esta obra espiritual de la palabra de Dios va mucho más allá del valor educativo básico de aprender la Biblia. La palabra de Dios trae verdadera salud, fecundidad, prosperidad y éxito a todo lo que hacemos. La palabra de Dios tiene poder sanador y el poder de liberar de la opresión. La palabra de Dios nos purifica. Si obedecemos la palabra de Dios, nuestro camino será purificado. La palabra de Dios guarda en nuestros corazones, nos guarda del pecado. La palabra de Dios es consejera. Cuando nos deleitamos en ella, se convierte en una rica fuente de consejo y guía para nosotros. La palabra de Dios es fuente de fortaleza. La palabra de Dios imparte vida. Es una fuente continua de vida. La palabra de Dios es fuente de iluminación y guía. Cuando la palabra de Dios llega, llega la luz. Hace sabio y comprensivo al sencillo. La palabra de Dios da paz a quienes la aman. Están seguros en un lugar seguro. Cuando la palabra de Dios se escucha y se entiende, da fruto. La palabra de Dios tiene poder y autoridad inherente contra los poderes demoníacos. Cuando estamos en la palabra de Dios, estamos en Jesús. Escuchar la palabra de Dios es esencial para la vida eterna. No se puede pasar de muerte a vida sin escuchar la palabra de Dios, permanecer, vivir en la palabra de Dios. Es evidencia del verdadero discipulado. La palabra de Dios es el medio para la santificación. El Espíritu Santo puede obrar con gran poder al predicar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios fortalece la fe. Aferrarse a la palabra de Dios da seguridad de salvación. El manejo fiel de la palabra de Dios da a los ministros de la palabra una conciencia tranquila. Saben que hicieron todo lo posible ante Dios. La palabra de Dios es la fuente de crecimiento espiritual del cristiano. La palabra de Dios es una herramienta poderosa con capacidad de penetrar en lo más profundo de nuestro ser, abriendo nuestros ojos, mente, corazón a la verdad. La Biblia es viva porque está llena del Espíritu de Dios y su presencia en ella da vida a cada palabra escrita. Ante esto evalúa hoy desobediencia. Papito Dios, gracias Señor por la exhortación, Padre misericordioso. Y hoy te damos gracias Señor porque andamos de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo a la luz de tu palabra. Por eso gracias Padre bueno, porque cada día entendemos más y más esa obra maravillosa que tú vienes haciendo en nosotros, con nosotros y por nosotros. Pero también esa llenura de amor Señor que nos da tu Hijo
y cuanto más la obra del Espíritu Santo en nuestro caminar diario. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy desobediencia. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar desobediencia. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o en nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.